Bien, entonces hay un texto sustitutorio tras recibir los aportes de varios congresistas. Se va a leer justamente los cambios o las modificaciones que se están haciendo al proyecto de ley 1321, ley que aprueba diversas disposiciones presupuestarias para promover la ejecución de gasto público en inversiones públicas y otras acciones por parte de las entidades del gobierno nacional. Sustituto presentado el 13 de septiembre de 2018 a las 12:38. Parte pertinente, artículo 2. Transferencia de partidas de diversos pliegos del Poder Ejecutivo. 2.1. Autorízase una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2018 hasta por la suma de 270.623.593 soles, con cargo a los recursos del pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a favor de diversos gobiernos locales, para el financiamiento de inversiones de acuerdo al detalle que se indique en el anexo 1A, transferencia de partidas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a favor de los gobiernos locales, por la fuente de financiamiento recursos ordinarios, y en el anexo 1B, transferencia de partidas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a favor de un gobierno local, por la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito. Parte pertinente, artículo 6. Autorización de modificaciones presupuestarias en el nivel institucional en el Ministerio de Salud. Autorízase al Ministerio de Salud durante el año fiscal 2018 para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional con cargo a los recursos de su presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, a favor del Gobierno Regional del Departamento de Ica y el Gobierno Regional del Callao, para financiar la operación y mantenimiento del Hospital San José de Chincha y para la unidad de neurointervencionismo del Hospital Daniel Alcides Carrión, respectivamente. Bien, estamos en vivo a través de Congreso Televisión. Vamos a escuchar ahora al relator. Parte pertinente, artículo 16. Transferencia de partidas y exoneración para acciones de la Contraloría General de la República en el marco de la Ley 30.737. 16.3. Asimismo, autorízase a las empresas públicas en el ámbito de FONAFE a efectuar transferencias a favor de la Contraloría General de la República para la realización de las acciones de control concurrente en el marco de lo establecido en la 12ª disposición complementaria final de la Ley 30.737, antecitada. La Contraloría General de la República incorpora los recursos transferidos en la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias. La presente autorización se sujeta a las normas reglamentarias previstas para la aplicación de la 12ª disposición complementaria final de la Ley 30.737, en lo que corresponda. Bien, continúa la lectura de los puntos pertinentes a las modificaciones que se hacen a este proyecto de ley, que por cierto hay que señalar que es un proyecto enviado por el Ejecutivo con carácter de urgencia. Artículo 24. Transferencia de partidas para financiar proyectos de inversión del anexo 5 de la Ley 30.693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018. 24.1. Autorízase en el año fiscal 2018 a las entidades del Gobierno Nacional que cuenten con recursos públicos asignados en su presupuesto institucional para la ejecución en los gobiernos regionales o los gobiernos locales de las inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho sistema, previstos en el anexo 5 de la Ley 30.693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, para aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional mediante decreto refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el ministro del sector correspondiente,
a propuesta de este último, previa suscripción de convenio para el financiamiento de las referidas inversiones y proyectos. Los decretos supremos que autorizan las respectivas transferencias de partidas se publican en el Diario Oficial del Peruano hasta el 8 de octubre del año 2018 y las propuestas de decreto supremo solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 1 de octubre de 2018. Hay que señalar que se han recogido los aportes de los congresistas Acuña, Velázquez Quesquén, Karina Beteta, Carlos Domínguez, Gilbert Violeta, Guillermo Martorell y también del congresista Juan Carlos del Águila. Siguen leyendo los puntos pertinentes a las modificaciones que se están haciendo en este proyecto de ley. Artículo 25. Financiamiento de pago de las obligaciones previsionales para personal militar y policial. 25.1. Increméntase la suma a que se refiere la cuarta disposición complementaria final de la Ley 30.693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, en 633.843.478 soles. Asimismo, dispónese que la transferencia financiera autorizada a los pliegos del Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa en la citada disposición complementaria final puede efectuarse con cargo al incremento antes mencionado y durante el año fiscal 2018. Recordemos que estos aportes se han aceptado tras un cuarto intermedio solicitado por el presidente de la Comisión de Presupuesto. Habiéndose leído las modificaciones contempladas en el texto sustitutorio, tiene la palabra el congresista Percy Alcalá. Señor presidente, todo de acuerdo, nada más en el artículo primero al final, poner también de continuidad, para que a la hora de error de material de tipeo, en el artículo primero poner de continuidad porque hay varios proyectos que hay en el artículo 2.1, porque hay proyectos que vienen por continuidad y se han olvidado de poner ahí, agregar la palabra ahí, continuidad, que es al final del texto. Recogiendo la precisión del presidente de la Comisión de Presupuesto y por tratarse de modificaciones a la ley de presupuesto, se requiere para su aprobación el voto favorable de por lo menos la mitad más uno de los congresistas presentes. Los congresistas se servirán registrar su asistencia para proceder a votar. En estos momentos se procede al registro de asistencia tras haberse hecho algunas modificaciones al proyecto 331-21, ley que aprueba diversas disposiciones presupuestarias para promover la ejecución de gasto público en inversiones públicas y otras acciones por parte de las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Recordemos que esto es una iniciativa del Ejecutivo que llegó con carácter de urgencia, ¿no? Así que se está proponiendo un texto sustitutorio con varios aportes de los congresistas Acuña, Velázquez Quesquén, Karina Beteta, Domínguez, Gilbert Violeta, Martorell y Juan Carlos del Águila. El gobierno presentó un proyecto de ley que aprueba diversas disposiciones presupuestarias y otras medidas como la transferencia de partidas por 242.987.305 soles a favor de 85 municipalidades. ¿No? La presente ley tiene por objeto aprobar diversas disposiciones presupuestarias para promover la ejecución del gasto público en inversiones y otras acciones por parte de las entidades del gobierno nacional. Registro de asistencia cerrado. Han registrado su asistencia 89 señores congresistas. Vamos a proceder a votar el texto sustitutorio que ha sido leído. Al voto. Con 89 congresistas presentes se somete a votación el proyecto de ley 31-21. Se trata de un texto sustitutorio con varias modificaciones. El proyecto de ley busca autorizar la transferencia de partidas, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda a favor de 85 gobiernos locales para el financiamiento de proyectos de inversión.
la transferencia también del Ministerio del Interior a favor del municipio distrital de Ocoña, en Arequipa, para el financiamiento de un proyecto de mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana. También se destaca una transferencia del Ministerio de Salud a varios gobiernos regionales locales para el financiamiento de proyectos de inversión. Así que se han hecho varios aportes, se ha modificado, ahora hay un texto sustitutorio del proyecto 3121. Está por cerrarse la votación. Cabe recordar que se ha escuchado los informes tanto de la Comisión de Constitución y la Comisión de Justicia. Mañana sesiona la Comisión de Justicia, ¿no? Y espera, como dijo su presidente, que se apruebe un dictamen que tenga que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura. Se va a proceder al cierre de la votación. Congresista Arauz, su voto. Ok. Se cierra la votación. Han votado a favor 86 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones, más Arauz, verde, Bruce, verde, León, verde, Vilcatoma, verde, Albrecht, verde, Galarreta, verde, Vergara, verde, Ramírez, verde, Del Águila, verde, Pariona, verde, Chihuán, verde, Salazar, Octavio, verde. 97 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado el texto sustitutorio de la Comisión de Presupuesto. De conformidad con el último párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, el proyecto aprobado no requiere segunda votación. Me está solicitando el uso de la palabra. Congresista Rosas tiene la palabra. Gracias, presidente. Una voz de tranquilidad para un mundo convulsionado. Me refiero a la Biblia. Este mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia, libro sobre el cual la mayoría de nosotros en el Congreso y ministros de Estado han juramentado servir a la patria. La Biblia contiene principios para el bienestar de la humanidad. No debe ser confinado solo para temas religiosos. La Biblia tiene principios para la educación, la salud y la familia, y para el respeto también de las personas. ¿Sabe qué, presidente? Quiero decirle al Perú entero, con la libertad de pensamiento, la libertad de expresión que todos debemos respetar, que la Biblia defiende los derechos humanos de las personas. En Inglaterra inspiró al diputado William Wilberson a emprender una batalla de 20 años para terminar con la esclavitud en su país. En Estados Unidos inspiró al reverendo Martin Luther King Jr. en la lucha contra los derechos, a favor de los derechos civiles de los negros. Quiero decirle para terminar, presidente, y para decir que todos debemos ser tolerantes y respetar a las personas, aun cuando pensemos diferentes. La Biblia dignifica a la mujer y ayuda para el bienestar del país. Y termino diciendo, presidente, que la Biblia es palabra de Dios. Voltaire, un humanista, un racionalista y un ateo, levantó la Biblia en 1770 diciendo: este libro pronto desaparecerá y será eliminado. Mire, contrariamente, la residencia de Voltaire luego se convirtió en la casa matriz de la Biblia en Ginebra, Suiza. Y quiero terminar recordando lo que dijo el presidente George Washington: es imposible gobernar una nación bien sin Dios y la Biblia. Presidente, muchas gracias y que viva el Perú. Señores congresistas, yo les pido por favor que tenemos que ser tolerantes con quienes piensan quizá distinto a nosotros. Aquí, perdón, señores congresistas, estoy haciendo el uso de la palabra, yo los respeto, cuando ustedes hablan yo guardo silencio.
Aquí a ningún congresista se le dice qué cosa es lo que tiene que decir o qué no. Cuando piden ustedes el uso de la palabra, se les concede el uso de la palabra. Respetemos las opiniones de nuestro colega, el congresista Rosa. Siguiente tema, señor relator. De la Comisión de Descentralización y de Transporte, proyectos de ley 246, 428, 593, 1477 y 1719. Se propone crear la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Descentralización que ha sido leído. Al respecto, la Comisión de Transportes ha presentado dos dictámenes, uno por unanimidad recaído en el proyecto de ley 246 y otro en mayoría recaído en los proyectos de ley 428, 593, 1477 y 1719. La Junta de Portavoces, con fecha 13 de septiembre del 2018, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Domínguez Herrera, presidente de la Comisión de Descentralización, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Presidente, el Poder Ejecutivo remitió una iniciativa legislativa que intenta responder al problema del transporte masivo de pasajeros en la metrópoli urbana unificada que hoy constituyen Lima y el Callao. A esta iniciativa han sido acumulados los proyectos 246 del congresista Carlos Brus y el 428 de la congresista Luciana León. Este asunto involucra a 10 millones de personas, 17 millones de viajes diarios, 38.000 autobuses urbanos, 561 rutas autorizadas y 17.1 millones de pasajeros años vinculados al aeropuerto. En términos de gestión, el problema implica una ausencia de coordinación para la administración de la operación y para la promoción de nuevos proyectos. Baja calidad y antigüedad del transporte, un problema de asignación de competencias en las rutas de interconexión, superposición de rutas, concesiones individuales, ausencia de una estrategia intermodal, efectos sobre la calidad de vida y el bolsillo de los ciudadanos, siendo su efecto mayor tiempo de viaje y mayores costos que afectan más a los más pobres. En términos de instituciones y competencias, implica territorialmente el ámbito de dos provincias cuyas circunscripciones están completamente conurbadas, incapacidad del marco institucional vigente para enfrentar la complejidad del problema, ausencia de voluntad política por parte de las entidades involucradas, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Provincial del Callao, para enfrentar conjuntamente el tema. La propuesta, la iniciativa, la sostiene el Poder Ejecutivo, en la cual plantea la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, llamado ATU, con competencias para regular el transporte urbano masivo y pasajeros e implementar un sistema integrado de transportes de mejor calidad y amplia cobertura. Para tal efecto, se le diseña como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Transporte y Comunicaciones y cuyo órgano directivo incorpora al Poder Ejecutivo la Municipalidad de Lima y la del Callao. El organismo a crear asume las funciones y responsabilidades de las tres entidades existentes sobre la materia, es decir, las gerencias y entidades de transporte de ambas municipalidades provinciales y la autoridad del tren eléctrico. Asignación de competencias vigentes. El diseño competencial vigente tiene la siguiente configuración. Conforme a la Constitución, artículo 195, es competencia de los gobiernos locales organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos de su responsabilidad, así como desarrollar y regular actividades y o servicios en materia de transporte colectivo, circulación y tránsito conforme a ley. Como todos sabemos, son las leyes de desarrollo las que definen la forma en la que se ejercen tales competencias y la ley de base de descentralización señala que se trata de competencias compartidas, transporte colectivo, circulación y tránsito, conforme al artículo 43, literal G. Y la Ley Orgánica de Municipalidades señala las funciones exclusivas y compartidas de todas las municipalidades provinciales en la materia, la cual implica a las municipalidades de Lima y el Callao, artículo 81, y en adición a las funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima en lo referente al régimen especial, artículo 161. Queda claro, pues, que estamos ante un ordenamiento de competencias en el cual la Constitución asigna competencias
que se trata de una competencia compartida y que la ley orgánica determina la forma en que se ejerce. El problema y las competencias. Hay que considerar que el problema está asociado a una significativa aglomeración urbana, con urbación y una magnitud de servicios públicos que conlleva tal característica, lo cual significa en la práctica que excede las capacidades de ambas municipalidades, Municipalidad de Lima Metropolitana y Municipalidad Provincial del Callao, así como más allá de su responsabilidad en sus respectivas circunscripciones. Adicionalmente, vale la pena resaltar que en las últimas décadas han sido testigos de la ausencia de voluntad política de ambas partes para organizar un esfuerzo de gestión común de la materia y el fracaso de diversos intentos. Debiendo recordar también que la propia Municipalidad Metropolitana de Lima entregó al Ejecutivo la competencia en materia del tren eléctrico y por eso se creó una entidad especializada. La situación de sección. El punto de vista del dictamen, existe una situación de seccionalidad en este ámbito urbano que no está regulada en la ley y que puede y debe ser atendida. La cuestión a responder es la siguiente: ¿cómo diseñar la provisión de servicios públicos locales en una aglomeración urbana unificada que comprenda dos provincias en su integralidad y que por lo tanto va más allá de la responsabilidad territorial de las municipalidades provinciales involucradas? Esta es una pregunta que la iniciativa del Poder Ejecutivo no resuelve y que tampoco se encuentra respuesta en la Ley Orgánica de Municipalidades. Una revisión exhaustiva de la Ley Orgánica de Municipalidades brinda varias alternativas de institucionalidad que no se pueden aplicar. Un régimen especial transitorio para el ejercicio de las competencias exclusivas, de acuerdo al artículo 75, cuyo problema es la temporalidad para responder el problema reseñado llevará décadas. Una delegación de competencias y funciones específicas exclusivas, de acuerdo al artículo 76, pero que podría ser revocada en cualquier momento por una u otra municipalidad, dependiendo de su voluntad política. La posibilidad de la avocación temporal de competencias, artículo 77, que adolece de la misma debilidad de temporal que se refiere a municipalidades distritales y puede ser reconsiderada. También se plantea como normatividad general la posibilidad de coordinar la planificación y prestación de servicios públicos locales al conjunto de una aglomeración urbana, artículo 73. Para esta alternativa es altamente dependiente de la voluntad política de las partes y las presiones locales de los interesados. Y ya hemos visto que en ambas partes no ha tenido la posibilidad o la voluntad de implementar. Como se puede ver, ninguna de estas alternativas es directamente aplicable, pues no es un problema transitorio ni puede ser atendida por una gestión transitoria. Las partes involucradas no han mostrado voluntad política para desarrollar la posibilidad de la gestión conjunta y no hay instancia para una vocación temporal, pues se trata de dos municipalidades provinciales en que la conurbación completa de sus circunscripciones excede sus competencias y funciones. Una nueva regulación para una situación de sección. Para resolver el impasse se plantea un cambio en el artículo 73 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que dispone la siguiente en materia de conurbación. Una norma referida a la forma de prestación de servicios públicos locales cuando se trata de circunscripciones provinciales completamente conurbadas. En ese caso, debe existir una regulación por ley expresa acerca de la prestación de servicios públicos locales que sirvan al conjunto de la aglomeración urbana. Esta ley determina las normas básicas para el funcionamiento del organismo que ejerce la titularidad de funciones en la materia para el conjunto del ámbito de las provincias conurbadas. La dirección de tal organismo vincula al Poder Ejecutivo y a las municipalidades provinciales involucradas para el ejercicio de una competencia compartida, lo cual es muy importante. La existencia de conurbación se establece conforme a ley en la materia. Sobre la base de esta disposición es posible entender el objeto de la ley y de la Autoridad de Transporte Urbana para Lima y Callao. Por eso conviene entender en primer lugar la disposición modificatoria de la Ley Orgánica de Municipalidades que especifica la forma de ejercicio de competencias compartidas en un ámbito de dos o más provincias completamente conurbadas. Y luego, como se puede apreciar en el texto legal del dictamen, se precisa el ámbito de competencia, las funciones sustantivas, las funciones complementarias, la estructura básica y demás reglas que se requieren para su adecuado funcionamiento, incluida la transferencia en el ejercicio de funciones que le realizan las municipalidades de Lima y Callao y la función con la autoridad del tren eléctrico.
El texto ha sido coordinado con las autoridades del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Sin embargo, pese a reiteradas invocaciones por escritos y verbales tanto a la Municipalidad de Lima y Callao, no han hecho llegar sus opiniones y propuestas. Finalmente, conviene señalar que la materia en cuestión es el transporte masivo de pasajeros, en tanto significa un servicio público local. No se está alterando la asignación competencial en otras materias, tránsito, infraestructura, que sigue siendo competencia de las municipalidades, así como la regulación del tránsito de carga que queda en manos del Ministerio de Transportes. Sin embargo, se está incorporando una norma de coordinación obligatoria en estas materias y que se formulan como funciones complementarias en el texto propuesto. Por todas estas razones, la Comisión dictaminó favorablemente y por unanimidad la iniciativa proponiente, un texto sustitutorio que se somete a consideración del Pleno de Representación, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Domínguez. Tiene la palabra el congresista Monterola Abregú, presidente de la Comisión de Transportes, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. La Comisión de Transporte y Comunicaciones inicialmente dictaminó el proyecto de ley 246, presentado por el congresista Carlos Brus Montes de Oca, por la que se propone declarar de necesidad pública y preferente interés la creación de la Autoridad Única de Transporte para Lima y Callao. Dictamen que fue aprobado por unanimidad en la sesión del 6 de diciembre del año 2016. Posteriormente, con fecha 9 de enero del año 2018, se aprobó por mayoría el dictamen que contenía los proyectos, la 428 de la congresista Luciana León, el proyecto de ley 593 de la congresista Carla Scheffer, el proyecto de ley 1477 del congresista Guillermo Bancángel y el proyecto de ley 1719 presentado por el Poder Ejecutivo. Todos ellos referidos a la creación de la Autoridad Única de Transporte de Lima y Callao. El dictamen de la Comisión de Transporte recoge casi en toda su integridad la propuesta del Poder Ejecutivo. Sin embargo, de la revisión por el actual equipo técnico de la Comisión se colige que esta norma tiene dos falencias. A, no haber determinado claramente el tema de las competencias de las municipalidades provinciales que requiere necesariamente una modificación la Ley Orgánica de Gobiernos Locales, como bien ha tratado el dictamen de la Comisión de Descentralización en su primera disposición complementaria modificatoria, que a nuestro parecer debe constituir el artículo 2 de la norma, ya que con esta modificación recién podremos empezar por la creación de la Autoridad Autónoma de Transporte y Tránsito Urbano de Lima y Callao. En tal sentido, sugerimos que se coloque un artículo 2, la modificación del artículo 73 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que trata sobre las materias de competencia municipal. B, como segunda observación al dictamen de nuestra comisión, tratado de idéntica forma por la Comisión de Descentralización, es el tema del personal que contará la Autoridad de Transporte y Tránsito Urbano de Lima y Callao. Consideramos que empezar con el personal de tres instituciones tan disímiles no es lo más correcto. Sugerimos la posibilidad que se evalúe y que esta nueva institución se quede con el personal necesario y calificado que necesite, manteniéndose los trabajadores que no sean seleccionados sus derechos laborales en sus respectivas entidades, reubicándoles. Asimismo, todos los trabajadores de la nueva entidad deberían pertenecer al régimen laboral del Decreto Legislativo 728. Finalmente, consideramos que contar con una gestión integral de transporte terrestre urbano para Lima y Callao permitirá sumar sinergias y asegurar eficiencias en el transporte. Por lo tanto, se hace imprescindible aprobar esta autoridad para las ciudades conurbanas,
como nuestra gran metrópoli. Esperamos que esta nueva autoridad logre ordenar el tránsito urbano y reducir los tiempos de viaje, los costos de operación del sistema, los costos de transporte para el usuario, razón por la cual solicito a la Comisión Principal tenga en bien acoger nuestras propuestas y solicito que el Pleno Nacional, el Pleno apoye esta iniciativa legislativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Monterola. Se cede el uso de la palabra. Congresista Tucto tiene la palabra.